Pasado mañana se celebra el Día de la Seguridad en Internet, omnipresente en nuestras vidas, incluso para la actividad financiera. 4 de cada 10 españoles usan la banca digital a diario, con todas las ventajas y riesgos que esto supone. En torno al 60% cree que es muy probable que puedan ser víctimas de una ciberestafa con pérdida económica. Hablamos ya con Alberto Aza, es portavoz de CECA, la Asociación de Caja de Ahorros y Bancos. Muy buenos días. Buenos días, Laura. Hablamos de un estudio sobre ciberseguridad y banca digital elaborado por AEB, CECA y Sigma 2. ¿Cómo perciben los españoles los riesgos de los ciberfraudes en un contexto de creciente uso de la banca online? Todos utilizamos el móvil para acceder a nuestras cuentas. Bueno, pues realmente la encuesta es muy clara, ¿no? Tú lo decías antes, el 60% de los españoles cree que puede ser víctima de una ciberestafa y realmente pues el 17% de la población ya ha sido víctima realmente de una ciberestafa. ¿Y los ciudadanos españoles consideran que las entidades financieras están preparadas para protegerles frente a las ciberestafas? Sí, sin duda, ¿no? Y la encuesta lo deja muy claro. En este contexto que decíamos de creciente percepción de peligrosidad, realmente los españoles consideran que las entidades bancarias son las que están mejor preparadas para protegerles de las ciberestafas y muy por delante, por ejemplo, de otros actores importantes como las propias administraciones públicas, los cuerpos de seguridad de Estado o incluso las empresas tecnológicas o las operadoras de telefonía, ¿no? Qué curioso. ¿Y cuáles son los factores que explican esa confianza? Bueno, yo creo que esta confianza se sustenta en un hecho claro, ¿no? Y es que el sector bancario, junto al sector de las telecomunicaciones, son los sectores más avanzados en materia de ciberseguridad. Y esto es algo que no decimos nosotros, lo dice la propia Agencia Europea de Ciberseguridad, ¿no? Y este liderazgo en ciberseguridad realmente se sustenta en dos cuestiones muy importantes. Una son las inversiones, que son muy cuantiosas, que alcanzarán pues, en el 2028 muy probablemente los 7.000 millones de euros, pero también una innovación continua para hacer frente a las nuevas amenazas que se están sucediendo continuamente, ¿no? Alberto, herramientas como Bizum también han contribuido a generar una mayor sensación de seguridad entre los usuarios o quizá de inseguridad, porque es verdad que dar el teléfono móvil para hacer una compra, no sé, puede crear ciertas dudas. Bueno, sin duda, ¿no? Bizum se consolida como una solución de máxima seguridad, pero yo creo que esa percepción de seguridad que comentas realmente va mucho más allá de Bizum, ¿no? Porque realmente la encuesta lo pone de manifiesto de forma muy clara. La inmensa mayoría de los españoles se siente seguro a la hora de operar digitalmente con su entidad bancaria, ¿no? Y apenas un 4% expresa alguna duda respecto de esa seguridad, pero estamos hablando realmente de porcentajes muy elevados de confianza en la operativa digital de la banca. Y a pesar de la confianza, sin embargo, las ciberestafas siguen creciendo. Nosotros a diario, prácticamente en los informativos, nos hacemos eco de esos fraudes. ¿Dónde se producen principalmente estos fraudes? Bueno, efectivamente, como dices, están creciendo y además están creciendo a dos dígitos, ¿no? Pero realmente yo creo que es muy importante entender que estas estafas no se están produciendo o no se originan en la banca digital. La banca digital realmente es un perímetro de máxima seguridad que además, como decía antes, pues así lo perciben los propios clientes, ¿no? Entonces, ¿dónde se están generando las ciberestafas? Pues básicamente están entrando a través de canales que son vulnerables, como cuáles, y los conocemos todos, yo creo, ¿no? Los correos electrónicos, los SMS, las llamadas telefónicas, por supuesto, los contactos en redes sociales y últimamente pues también muchas ciberestafas en servicios de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, con los que hay que tener pues especial cuidado porque lo utilizamos realmente de una forma muy habitual en nuestro día a día. Sí, de hecho, es tan habitual que ya prácticamente los descartamos. Enseguida somos capaces de detectar cuando se trata de una estafa, a pesar de que son muy elaboradas, porque, por ejemplo, las del banco entran en la misma línea de mensajes, que la verdad es que es difícil detectarlo, pero son tan habituales que ya casi que nos hemos entrenado. Pero diría, Alberto, que falta formación en ciberseguridad quizá entre la población.
Eso absolutamente, absolutamente. Y de nuevo la encuesta es muy clara al respecto. Más del 60% de los españoles consideran que no tienen los conocimientos suficientes en materia de ciberseguridad. Y esto explica en gran medida que al final los españoles, frente a esta amenaza tan importante como dices tú, pues realmente ni nos estemos protegiendo adecuadamente ni estemos adoptando hábitos digitales suficientemente prudentes y responsables, ¿no? Y los datos son elocuentes. Más de la mitad de los españoles, más de la mitad, son muchos, ¿no? No actualizan y renuevan y cambian las contraseñas. El 25% dice que no tiene actualizado un antivirus en condiciones. Y prácticamente la mitad de la población reconoce que realiza gestiones digitales de manera poco prudente o siendo conscientes de su peligrosidad. Por lo tanto, bueno, como ves, hace falta Mm. mucha formación, ¿no? Y mucha educación financiera. Desde luego, la educación digital cree que se ha convertido entonces en una prioridad. Sí, una prioridad yo creo absoluta. Yo me atrevería a decir que casi una prioridad de Estado, porque es Mm. verdad que el mundo va a un mundo totalmente digitalizado y por lo tanto tenemos que saber protegernos y defendernos de las estafas y de otras amenazas que pueda haber, ¿no? Pero fíjate, como te decía antes, el 60% de la población dice que no tiene conocimientos suficientes en materia de ciberseguridad. Pero paradójicamente, ese mismo porcentaje, un 60 y tantos por ciento, cree que se está protegiendo adecuadamente, ¿no? Mm. Por lo tanto, esta paradoja, esta contradicción nos está revelando una realidad preocupante, que es que bien sea por un exceso de confianza o por un desconocimiento, los españoles no se están protegiendo adecuadamente, ¿no? Ujú. Por lo tanto, una vez más, esto realmente nos está diciendo que es muy importante educar a la población en medidas de protección tradicionales de ciberseguridad, pero también en el desarrollo y en la interiorización de hábitos digitales prudentes y responsables. Mm. Entonces, Alberto, esas son las iniciativas que cree que se están impulsando para ayudar a los ciudadanos a identificar fraudes. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo puedo hablar del sector bancario. Nosotros, en el sector bancario, estamos actuando en distintos frentes, pero yo destacaría fundamentalmente dos. Uno es el frente, digamos, de la concienciación, ¿no? Es de forma recurrente las asociaciones bancarias como CECA o como la AEB, pues, y también las entidades bancarias, estamos poniendo en marcha campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre los riesgos de las ciberestafas y la necesidad de protegerse adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, la última campaña que lanzamos tenía el lema en lo digital, protégete igual, que lo que pretende es algo tan básico, pero que desgraciadamente no se aplica, es pues automatizar e interiorizar unos hábitos responsables y prudentes como los que tenemos interiorizados en el mundo físico, pues hacerlo también en el mundo digital, ¿no? Mm. También actuamos en otro frente, como decía, son dos frentes, es el de la educación financiera y digital. El sector bancario es el primer inversor en educación financiera y digital del país y por lo tanto ahí en los últimos años estamos haciendo muchas cosas y hemos reforzado de forma muy intensa nuestros programas de ciberseguridad. Mm. Algo en lo que inciden mucho las entidades, al menos la mía, es en que jamás nos pedirán claves a través de un mensaje o por llamada, ¿no? Eso también es una forma efectiva de protegernos. Creer que jamás nos pedirán claves Sí. el Sí, banco. sí, 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 efectivamente. Como tú dices, las entidades bancarias han hecho muchas campañas Sí. para informar de esta cuestión, pero la realidad, fíjate, todavía hoy el 16% de los españoles creen que su entidad bancaria les puede pedir sus claves personales por vía digital, ¿no? O por una llamada telefónica. Y especialmente preocupante es que este porcentaje pasa del 16% al 36% en el caso de los jóvenes de entre 18 y 29 años. Ujú. Lo cual quiere decir que más del 30% de nuestros jóvenes podrían estar cediendo sus claves personales a un delincuente que se estuviera haciendo pasar por su entidad bancaria. Mm. Qué curioso, porque son precisamente los jóvenes quienes están más familiarizados, ¿no?, con el mundo digital. En cambio, ese 30% llama mucho la atención. Entonces, las entidades están haciendo muchas campañas de sensibilización. ¿Y qué papel desempeña la cooperación institucional en esta lucha contra el fraude digital? Bueno, yo creo que esta es la solución realmente, la con mayúsculas, ¿no? La lucha contra las ciberestafas
implican a distintos actores, ¿no? Por supuesto, los propios ciudadanos, que son el eslabón más débil, pero también, lógicamente, las entidades bancarias, pero también las operadoras de telecomunicaciones, las plataformas digitales, los proveedores de soluciones tecnológicas, sin olvidar, por supuesto, los propios reguladores, que son los que tienen que habilitar un marco legal que permita actuaciones ágiles, rápidas y colaborativas, ¿no? Por lo tanto, la colaboración público-privada es fundamental y en este sentido, pues valoramos muy positivamente, ¿no? Que a principios de año se haya puesto en marcha la brigada antifraude que impulsa el Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio de Economía, y en el que participamos no solo el sector bancario, sino el resto de los actores que comentaba antes, y que realmente va a permitir, pues, poner en marcha medidas no solamente operativas, sino también regulatorias para reforzar la protección de los clientes. Porque para finalizar y entender el contexto, ¿hasta qué punto el uso de la banca digital está plenamente integrado en la vida cotidiana? Bueno, yo diría que totalmente integrado. Mira, el 90% de los españoles utilizamos la banca digital al menos una vez por semana, ¿no? Y el 25% la estamos utilizando a diario, es decir, casi posiblemente tanto como WhatsApp, digamos, ¿no? Sí. Pero la cuestión además es que estamos viendo una tendencia importante, ¿no? En los últimos años, además de, lógicamente, realizar operaciones de tipo financiero, los canales digitales se están utilizando también para la contratación de productos financieros, sobre todo, por ejemplo, la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de tarjetas de crédito o, por ejemplo, la contratación de algún producto de ahorro, ¿no? Lo que sí es verdad es que por ejemplo, la contratación de hipotecas vía canales digitales de la banca, pues es algo todavía muy marginal, y es lógico porque son productos más sofisticados que requieran mucho más asesoramiento, ¿no? Eso es, que requieren quizá presencia física, en cambio otros productos mucho más cómodo hacerlos del móvil, no tener que desplazarse a la sucursal. Pues recalcamos que la seguridad digital es una responsabilidad compartida, y con eso terminamos. Muchas gracias a Alberto Aza, portavoz de CECA. Muchas gracias a vosotros, Laura. Gracias y muy buenos días. Buenos días.